Un saludo a las personas que me escuchan desde Guatemala, que es una luz a las naciones. Demos Shakarian escribió un libro que se llama Life Lifters, Levantar Vidas. Como pueden ustedes ver, Demos Shakarian. Y en un capítulo muy corto, únicamente de 2 o 3 hojas, toca un tema esencial, importantísimo para la vida del cristiano y de las personas. Y es cómo reconocer la voz de Dios. A mí me interesó mucho el tema de escuchar la voz de Dios y por eso escribí el primero o segundo libro, Cómo escuchar la voz de Dios. Tengo un video donde explico algo de eso, cómo escuchar la voz de Dios, así se llama, cómo hablar con Dios. Y escribí los 2 libros, pero cuando leí lo que dice Demos Shakarian, me complementó perfectamente el tema que yo había tratado, porque si bien es cierto que es muy útil, yo explico, por ejemplo, que a Dios se le escucha por medio de otra persona. Sí, pero ¿cómo reconocemos que Dios nos está hablando por medio de esa persona? Dios nos habla por medio de la Biblia. Cualquiera puede leer un párrafo. Pero ¿cómo reconocemos que Dios nos está hablando por medio de ese versículo? Dios nos habla por medio de las circunstancias. Pero ¿cómo reconocemos la voz de Dios? Y ese tema lo toca Demos Shakarian de una manera muy sencilla, muy rápida, pero muy profunda. Yo, el último libro que escribí se llama Las mejores enseñanzas de Demos Shakarian. Y cabalmente traté este tema de cómo reconocer la voz de Dios, pues citando textualmente algunas frases de Demos Shakarian y compartiendo la aplicación que yo tuve. Demos Shakarian dice que a veces Dios nos habla por medio de una voz fuerte, dramática, pero normalmente, casi siempre nos habla por la pequeña y quieta voz de nuestro corazón. Cuando se usa el término corazón, quiere decir por medio de nuestro espíritu. Cuando se habla de la mente, es el área del alma. Dice Demos que a través de los años, Dios lo fue guiando de maneras suaves. Dice él, refiriéndose a Dios, Él me ha hablado poco a poco, gradualmente, formando una imagen dentro de mí. Esto es muy importante porque Dios no nos da el panorama, el paisaje completo de lo que quiere para nuestra vida, porque no lo aceptaríamos, no lo entenderíamos, no lo asimilaríamos. Entonces nos va hablando poco a poco. Esa suave voz nos va hablando poco a poco. Dice Demos, o pregunta mejor dicho, si esa voz es tan suave, ¿cómo la reconocemos? Y dice que las palabras de Dios siempre producirán un descanso dentro de nosotros. Cuando Dios habla a nuestro corazón, es decir, a nuestro espíritu, sus palabras causan una división entre el alma, la mente y el espíritu, el corazón. Causa una división entre, dice aquí, los fugaces pensamientos de nuestra alma y las intenciones profundas de nuestro espíritu.
Dice Demos Shakarian que Dios nos muestra cuáles son nuestros verdaderos deseos. ¿Qué es lo que realmente queremos en lo más profundo de nuestro ser? Y esto a mí me impactó porque lo que sucede es que Dios nos conoce a nosotros mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Entonces, Él conoce cuáles son nuestros deseos, qué es lo que queremos mucho mejor que nosotros. Entonces, Él se toma la molestia, el trabajo de irnos revelando poco a poco cuáles son nuestros anhelos. Y nos lo va diciendo por medio de esa suave voz. Dice Demos, aquello que viene del lado del alma genera desasosiego. Aquello que viene del Espíritu de Dios trae un profundo sentido de paz. Ansiedad, conflicto y agitación son voces del alma. Calma, seguridad y confianza e inquietud son voces del Espíritu. Y termino con esta cita en lo que se refiere a el aporte que Demos Shakarian nos da, comentándoles que Demos Shakarian cuenta que en ese camino de servicio a Dios, lo que lo llevó a fundar la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, el camino que lo llevó fue esa voz suave. Dios le fue revelando poco a poco cómo servir al prójimo, cómo servir a los demás. Y poco a poco fue que llegó a trabajar con personas de diferentes denominaciones. Y esa suave voz lo llevó a aceptar esos grupos, esos capítulos con personas de diferentes denominaciones, católicos y evangélicos. Y cada uno en sus diferentes ramas, compartiendo en paz. Eso es lo primero, dice Demos, que lo llevó el escuchar y hacer caso a la suave voz de Dios. Segundo, esa suave voz le enseñó a tener un movimiento autofinanciable, porque esto está en todo el mundo. ¿Y cómo habría hecho Demos Shakarian para tener capítulos en más de 100 países? Se necesitaba una gran inversión, pero Dios le dio el método autofinanciable, reuniones en hoteles, en restaurantes y cada quien para su consumo. Y tercero, el testimonio como instrumento para llevar el mensaje a las demás personas fue la suave voz de Dios la que la puso en el corazón de Demos. Él pudo haber creado iglesia, predicadores, homilías, otra religión, no, pero él escuchó la suave voz de Dios y únicamente aceptó como, en principio, como el elemento esencial para llevar la buena nueva, el evangelio completo a las demás personas, el testimonio. Se complementa entonces perfectamente lo que yo había desarrollado, cómo escuchar la voz de Dios, con esta maravilla de enseñanza que nos da Demos. Yo tuve algunas experiencias o varias experiencias cuando le he hecho caso a la suave voz de Dios y cuando no le he hecho caso. Hace muchos años, cuando yo inicié en la fraternidad, hará unos 35 años, yo estacioné mi automóvil frente a un almacén en una época en que cerraban a mediodía a la hora del almuerzo y estuve esperando para que abrieran a las 2 de la tarde. Ahí frente a mí estaba parado un señor con mayor que yo, con un traje negro, camisa blanca, canas. Y esa suave voz de Dios me dijo que le fuera a hablar
y lo invitara a un evento de hombres de negocios. Bueno, yo lo primero que pensé fue, ¿de dónde estoy sacando yo esta idea? No conozco quién es ese señor. Y no voy a llegar yo a decirle, muy buenas tardes, lo invito a un evento. No, me sentía ridículo. Pero Dios siguió poniendo en mi mente con mucha suavidad. Y lo que pasó fue que empecé a sudar porque yo sabía esa lucha entre el pensamiento y el alma que me decía que era ridículo y el corazón, el espíritu, escuchando la suave voz de Dios que me decía que lo fuera a invitar a un evento, pues me generó justamente lo que hice Demos. Por un lado ansiedad, nerviosismo, por otro paz. Entonces al fin ya no pude, bajé, lo invité, le hice algunos comentarios, le comenté que yo iba a eventos a mediodía los viernes como lo hice siempre y quedó de llegar el otro viernes. Me dijo, yo no conozco hombres de negocios, pero he escuchado. Me interesaría saber qué es. El siguiente viernes no llegó. Lo llamé porque me había dejado su teléfono, se disculpó porque había tenido un problema y el otro viernes tampoco llegó. Entonces yo tomé la decisión de ya no insistir. Pero yo sí había sentido paz cuando me bajé del automóvil e hice lo que Dios me había dicho. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando unos 2-3 meses después me lo encuentro feliz con un grupo de amigos en otro grupo, en otro capítulo de Hombres de Negocios? ¿Y qué pasó?, le pregunté. Me dijo, disculpe que aquel segundo viernes no pude llegar porque paré hospitalizado. Fue una larga recuperación y un amigo me invitó para este otro grupo y ya no lo pensé 2 veces y vine, pero estoy aquí muy contento y muy agradecido. Entonces Dios me estaba demostrando que en su momento lo que Él me había pedido era lógico, era válido, espiritualmente hablando. Tengo muchas experiencias que podría compartir, pero quizás la más fuerte es, en una oportunidad en una iglesia yo observé a un amigo que estaba bastante lejos y de repente de pronto vi que se iluminaba como con llenura del Espíritu Santo. Había a su lado un ministro y también se iluminó, pero solo en la periferia. Y entonces Dios me explicó y me dijo, hay personas que tienen la unción, el aval del Espíritu Santo de una manera formal, como ese ministro, y yo lo avalo. Pero hay otras personas que tienen el Espíritu y una llenura mía porque yo quiero dársela. Era el caso de mi amigo. Hasta ahí todo estaba muy bien, pero entonces me dice Dios, dile que pronto va a ser llamado a mi presencia. Imposible, dije yo. Me lo estoy inventando. No puede ser. ¿Cómo voy a llamar a una persona y decirle que Dios me habló, que yo reconocí la voz de Dios y que el mensaje es que pronto será llamado a su presencia? Eso fue a mediodía, un domingo. Yo no pude almorzar, pasé toda la tarde intranquilo. El conflicto entre la suave voz de Dios que me decía, dale mi mensaje, y mi mente que hacía análisis de todo tipo. Como a las 8 de la noche le hablé, ya no aguanté más y le dije lo que acabo de compartir con ustedes. Pasó un año, más tiempo, y mi amigo seguía sano y vivo. Bueno, qué bien, qué bueno. Pero yo le dije, Señor, hice el ridículo. Yo te obedecí porque sentí paz cuando le hablé. Y Dios me contestó
recordándome el personaje Jonás, a quien Dios le pidió que fuera a anunciar a Nínive que todos se iban a morir. Jonás obedeció, fue, después de haber superado el conflicto, porque primero también tuvo conflicto y no quiso ir, al fin fue, dio el mensaje y no se murieron, no pasó nada. Pero Nínive cambió y empezó a buscar a Dios como consecuencia de ese aviso. Yo llamé a mi amigo, le hablé y le dije, después de todo el tiempo que ha pasado, yo entré en duda de mi mensaje, pero Dios me dio esta explicación. Y entonces él me dijo, nunca dudes de lo que Dios te dice y de obedecerlo, porque no te imaginas el bien que me hiciste con ese mensaje. Mi vida se ordenó más, cambió la relación con mi familia, hubo muchos cambios y estoy muy contento y agradecido con Dios. Así podría seguir contando, y no solo yo, sino cuánta gente, cuando Dios lo pone a orar en la calle por un desconocido, a hablarle a alguien, hacer el ridículo. Pero esto no se aplica solo en mensajes espirituales. La suave voz de Dios todos los días nos está ayudando a tomar buenas decisiones, y si no hacemos caso, son malas decisiones que nos quitan la paz. Me sucede mucho cuando estoy conversando con alguien y voy a contar algo que sé de otra persona. Hay veces que la suave voz de Dios me dice, silencio, no cuentes eso. Y hay veces que me dice, cuenta tal testimonio o tal incidente o tal experiencia, aunque sea de otro. De manera que la enseñanza de Demos Shakarian es importantísima para tener una vida tranquila y feliz. Escuchar esa suave voz que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da calma, y hacerle caso. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando del amor de Dios.